Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Basti Gordillo, una mujer que nos enseñará el poder imprescindible que tiene la oración cuando la ejercemos con fe. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza Yo en el Universo. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Te enviaremos en digital. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Basti Gordillo tiene 34 años, es oriunda de Lima, Perú. Estudió enfermería en la Universidad Peruana Unión. Viene de una familia con otros 3 hermanos, Daniel, David y Diego. Está casada con Roger Cabrera Núñez, quien es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tienen una hija y un hijo, Alondra de 4 años y un hijo, Christopher, de 7 años. Actualmente se dedica a la familia y a sus hijos y viven en la capital de su país. Hace poco, en enero de 2023, hubo un episodio que marcó su vida. Su hija estuvo al borde de la muerte. Contó la historia en Perú, en Nuevo Tiempo, en el programa Feliz Sábado. Ahora da enormes gracias a Dios porque la familia y su pequeña están muy bien y quieren agradecer contando ahora la historia en Nuevo Tiempo Chile. Vamos a conocer a Basti. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Basti Gordillo. Ella es peruana y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Basti, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ángela? Muy feliz de poder acompañarlos en el programa de hoy y también saludar a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación y aquí con ustedes. Nosotros también agradecidos de tenerte, gracias porque estás allí con un poco de gripe, pero aún así aceptaste la invitación, así que te agradecemos por el esfuerzo y estar aquí con nosotros conversando y conociéndote un poco más y conociendo la identidad que Dios te ha otorgado y los milagros que el Señor ha hecho en tu vida. Querida Basti, cuéntanos en qué parte de Perú te encuentras, cómo se llama tu esposo, tus hijitos, queremos conocerles. Estamos trabajando aquí. Mi esposo es pastor de la Iglesia Adventista. Justo en estos días nos cambiaron de responsabilidad, nos estamos mudando a otro distrito, pero aquí en la ciudad de Lima. Mi esposo se llama Roger Cabrera Núñez y tengo 2 pequeños. Mi primer hijito se llama Christopher, que tiene 7 años, y mi pequeña Alondra, de 4 añitos. ¡Qué lindo! Me encantan los nombres. Alondra, de 4 añitos, y Christopher, de 7. ¡Qué bendición! Y bueno, sí, esa es la vida del pastor, de estar de un lugar a otro. Bueno, como sucede en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no por siempre vas a estar en un mismo lugar, sino bueno, aparte, no solo pastorean una iglesia, sino un poquito más. ¿Cuántas iglesias van a pastorear próximamente? Aproximadamente. Nos dijeron ahora que vamos a tener 3 iglesias. Así Excelente. Que estamos preparándonos. Buenísimo. Bueno, que Dios allí les dirija, les bendiga muchísimo en la linda labor de pastorear a sus ovejas, de dirigir. Hay muchos sueños, proyectos, actividades por hacer con los jóvenes, adolescentes, conquistadores, aventureros, mujer, bueno, tantas áreas que hay por trabajar, así que bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Querida Basti, yo quiero que me cuentes un poco de tu historia, cómo tu familia conoció del Señor. Si bien eres adventista de cuna, recibiste el mensaje desde muy, muy pequeña, ¿cómo llegó ese mensaje? Tal vez allí un abuelo, bisabuelo, bueno, no conozco, quiero que tú me cuentes allí cómo llegó ese hermoso mensaje a tu familia. Bueno, sí, es de parte de mi mamá. Ellos tienen ya muchas generaciones de ser adventistas.
Ella es la tercera generación de adventistas, así que a fondo, si mi abuelita conoció, no lo sé muy bien, pero sí es la tercera generación. En cambio, de parte de mi papá, él es el primero de su familia que es adventista. Él conoció a Jesús a los 21 años, fue a la iglesia y mi mamá cantaba en el coro y es como él empieza a congregar, a reunirse con los jóvenes de esa iglesia, tomó la decisión de bautizarse y bueno, ellos dos ahí se conocieron, fueron amigos y se casaron y luego nacimos nosotros y por eso todos somos adventistas de cuna, pero de parte de mi mamá, ella es la tercera generación de adventistas y mi papá, bueno, es la primera. Él conoció a Jesús ya cuando estaba de 21 años. Qué hermosa edad, querida Basti, porque a esa edad hay mucha conciencia de muchas cosas y si decide estar ahí y si decide por Jesús, es algo real, genuino y bueno, que allí haya conocido a tu mamita cantando en el coro, sí. Viene a darse también una atmósfera muy linda, ¿no es así, querida Basti? Así es, y qué importantes son nuestros programas de jóvenes porque impactan a demás jóvenes que no están dentro de la iglesia. Y mi papá fue impactado, ¿no? Por el Espíritu Santo que tocó su corazón y por los cantos, ¿no? Los cantos, los signos que para él era algo nuevo, las reuniones, las salidas a la playa, diferentes actividades de jóvenes. A él como que lo quedó impactado y tomó la decisión de seguir a Cristo, ¿no? Gracias a las actividades de los jóvenes, ¿no? A los mensajes que le impartieron también. Bueno, ni qué decir allí lo que viene entonces más adelante como legado para ti, entregarte el mensaje, que continúen en este camino y bueno, me gusta mucho lo que destacas allí, lo que resaltas, el tema de los jóvenes, de las actividades para ellos, de que ellos se sientan parte de, como en esa edad tan vital donde la amistad también es fundamental y que haya un crecimiento en ese aspecto con la juventud, con la música, con los himnos también, que es demasiado lindo ese aspecto de la adoración al Padre Celestial. Realmente es maravilloso y me encanta que en tu historia tu papita haya conocido de esa manera y bueno, ahí tu mamita de generación en generación, porque con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz, hace totalmente la diferencia. ¿No es así, querida Basti? Así es, Ángela. Y bueno, yo tomé la decisión de bautizarme en una campaña del Pastor Bullón acá en Perú. A los 11 años era una seguidora, me gustaba conectarme todo el tema. Mayormente a esa edad a veces nos distraemos o no prestamos atención, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo escuchaba cada tema realmente y como había crecido con los principios de la iglesia, tomé la decisión a los 11 años de entregar mi vida a Jesús y pues la mejor decisión, ¿no? Que ahora la transmito también a mis hijos. Qué hermoso, querida Basti. Bueno, sin duda Dios ha estado en tu vida en todo momento y es diferente el hogar cuando está Jesús en medio, cuando la fórmula perfecta es Él, ella y Dios en medio allí, uniendo este propósito divino, esta ayuda idónea y que más que decir allí con los hijos, con la responsabilidad de entregarles también, de instruirles en la palabra, porque hay promesas maravillosas allí. Cambiando un poco de tema, querida Basti, pero en esta misma línea de tu identidad, hace poco pasaste por una situación muy, muy compleja, como matrimonio también, como familia, en enero de 2023. Tu hijita estuvo al borde de la muerte. Cuéntanos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo Dios obró un milagro y cómo eso les fortaleció también o les ayudó en medio de la prueba. Basti. Así es, Ángela. Nosotros en enero de este año, regresando de nuestras vacaciones, a los 2 días de haber regresado, mi hijita empezó a tener mucha tos, empezó a tener fiebre. No le pasaba con el medicamento que yo le daba usualmente que tenemos en casa, así que la tuvimos que llevar por la emergencia porque ya eran como 2 días que no le hacía efecto el jarabito y estaba muy decaída, solamente lloraba, ya no comía. En la emergencia la tuvieron en observación, le hicieron algunos exámenes, la mandaron a casa, pero luego su situación empezó a empeorar. Presentaba más signos y síntomas de decaimiento,
La regresamos nuevamente a la emergencia y le hicieron exámenes más profundos. Y mientras le hacían exámenes, mi hija empezó a bajarle la saturación de oxígeno, dejó de orinar todo el día, la presión arterial se le empezó a elevar demasiado y su pulso empezó a bajar. Entonces llamaron a los médicos de la UCI pediátrica de la clínica UJOP de acá de Lima. Entonces ellos ni bien bajaron, la evaluaron a mi niña y en cuestión de segundos ella ya estaba trasladándose a la unidad de cuidados intensivos. En todo ese lapso no podía entender qué estaba pasando con ella. El miedo empezó a invadir mi mente, pero no dejaba de orar por Alondra en cada momento. Tengo mucha confianza en que Dios es un Dios milagroso y poderoso y creo mucho en la oración. Tener que despegarme de Alondra fue lo peor, verla llorar, y a una hora o 2 horas salió el médico intensivista y me dijo de que Alondra la estaban intubando y de que nos preparemos porque tiene más del 80% de probabilidades de fallecer. Wow. Parecía que yo estaba en una pesadilla o estaba soñando. No podía creer que hace 2 horas yo estaba con ella y pensé que todo iba a mejorar, que le iban a estabilizar y que de repente por ahí un virus muy potente la había atacado. No había estado enferma, mi hija no había estado enferma. Me dijeron que de repente una bacteria bajó sus defensas y por ahí combinada con un virus. No sabían ellos tampoco porque recién estaban evaluándola, le tomaban muchos exámenes. Mi esposo y yo nos tumbamos, Ángela, estábamos en el piso orando. Yo le pedí a Dios que tomara mi vida y que por favor que cuide a mi hija, ¿no? A Alondra. Y fue una experiencia de oración única. Ángela, yo nunca en mi vida había orado tanto. No comía, no tomaba agua, no quería que nadie me hable, no quería mirar mi celular, solamente quería tener en mi mano la Biblia y estar en oración porque solamente sentía que en esos momentos yo podía encontrar paz. Y cuando los doctores nos llamaban para darnos informes de Alondra, porque cada vez Alondra empeoraba más, en vez de mejorar, Alondra empeoraba más, pasamos a verla y mi hija era otra. Era una niña en la cama con tubos, con muchos cables. Yo soy enfermera y he visto niños y he visto adultos en la unidad de cuidados intensivos. He trabajado también mis prácticas ahí. Pero es tan diferente ver a tu hija o ver a un ser querido en esa situación. Más que todo un hijo, ¿no? Los que son madres me van a comprender. Así que para mí solamente fue depender de Dios en cada momento. Fue solamente la dependencia de Dios, la oración, porque los médicos me decían de que Alondra estaba empeorando. Iban a darle este tratamiento, iban a sacarle algunos exámenes, radiografías, necesitaba transfusiones sanguíneas, plaquetas, se le complicaron todos los órganos, Ángela. Me dijeron que mi hija estaba haciendo una falla multiorgánica. El corazón de Alondra no bombeaba por sí solo, tenía que utilizar 5 drogas, le pusieron 2 catéter venoso central en su cuellito para ponerle todos los medicamentos que necesitaba. Su pulmón dejó de funcionar, por eso le estaban poniendo en ventilación mecánica. Su riñón dejó de funcionar, estaba con una sonda vesical para poder orinar. Su hígado, todos sus órganos estaban afectados. El médico me dijo, solo con un órgano que esté afectado es muy grave. Que todos los órganos estén afectados, solamente un milagro le puede salvar. Y cabe resaltar que los médicos de ese lugar, de la clínica adventista, no eran adventistas, eran especialistas que vienen de otros hospitales especializados que también trabajan en esa clínica. Y ellos también reciben estudios bíblicos, pero yo creo que la lección más grande que ellos recibieron fue que yo les dije, bueno, yo temblaba cada vez que me llamaban porque me daban puras malas noticias, que mi hija ya estaba mal. Y yo solamente apretaba la mano de mi esposo y los dos les decíamos que estamos orando por ellos. Y uno de ellos nos decía, pero no oren por nosotros, oren por su hija. Y yo le dije, sí, vamos a orar también por ustedes, porque
Ustedes son las manos de Dios, ustedes no lo saben, pero Dios está actuando a través de ustedes y queremos de que les dé la sabiduría que necesitan para poder tratar a mi hija, y no solamente a mi hija, sino a todos los pacientes que están dentro de esa unidad. Y fue, no te voy a decir que fue algo lindo, pero después, cuando ya pasó todo, fue algo gratificante conocer personas, padres afuera, igual que nosotros. Alondra era la más grave, sus hijos no tenían la gravedad de Alondra, pero pudimos compartir el mensaje en ese momento, parecíamos locos, mi esposo y yo, porque solamente parábamos cantando himnos, llorábamos, orábamos, cantábamos himnos y la gente nos miraba. Y sabes qué, Ángela, la gente se unía a nosotros, querían aprender los cantos, querían aprender los himnos, les compartíamos por el internet. Y fue una experiencia única que nunca me voy a olvidar, porque mi hija, después de 2 semanas, sus pulmoncitos reventaron, la tuvieron que poner boca abajo durante una semana. Le iban a hemodializar porque el riñón no mejoraba. Hemos orado por su riñón, por su corazón, por cada órgano que nos iban diciendo cada día. Nosotros orábamos y hubo un grupo tan grande de oración a través del Zoom que mi hermano, que también es pastor, mi hermano Daniel Gordillo es pastor también aquí en Perú, empezó a movilizar en Zoom a varios hermanos, hasta personas que no conocíamos de otras partes del mundo se unían a orar por mi hija. Las redes sociales explotaban de afiches de Alondra, que oremos, me llegaban mensajes y mi mamá, mi familia nos transmitía porque yo no podía ver mi celular. Entonces, esa oración, la oración tiene tanto poder y nadie nunca me podrá decir de que la oración no tiene poder, porque es el medio con que tú te comunicas con tu Padre Celestial, ¿no? Dios Todopoderoso que nos ha creado. Y eso nos fortalecía, las oraciones. Después de 2 semanas, Alondra empezó a mejorar, pero los médicos se quedaban tan asombrados que empezaron a quitarle droga tras droga porque el corazón empezó a funcionar solo. Luego su pulmón. Luego ya nos dijeron que ya no necesitaba una hemodiálisis Alondra, que el riñón se estaba curando solo. Y era algo sorprendente, ellos no lo podían entender y ya las noticias iban mejorando. Hasta el momento cuando Alondra la despiertan, porque ella la sedan, cuando un paciente es intubado lo sedan para que no se quite el tubo o no se lastime. La despiertan a mi niña, ella empezó a hablar inmediatamente, los médicos estaban muy asombrados, pedía comida, me hicieron pasar y el encuentro con mi hija fue, después de 27 días, fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Parecía que estaba volviendo a nacer, parecía que nuevamente la estaba conociendo, ¿no? Así como la primera vez, como cuando la vi, cuando me la entregaron chiquitita, ¿no? Todo ese tiempo yo no había dejado ni un solo minuto de orar por Alondra. Noches enteras nos hemos pasado de rodillas. Cuando uno cae a Dios, que uno dice, no es con mis fuerzas, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros somos débiles, entonces ahí el Señor empieza a obrar. Y como ustedes fueron testimonio vivo, impresionante, allí, en ese hospital, en esa clamando, orando con los doctores. Me llamó mucho la atención eso, Basti. No, doctor, o sea, vamos a orar no oren por nosotros, oren por su hijita. No, es que ustedes son las manos de Dios en este momento, y tener esa convicción, esa fuerza y no dejar de orar, esa fe. Dice y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esa fe, ese músculo que se entrena cada día, ustedes lo vieron allí fuertemente, atravesando por ese fuego incesante donde Dios empezó a responder. ¿Cómo fue ese encuentro, querida Basti, emocionante, cuando por fin, después de 27 días aprox, pudiste ya abrazar a tu hijita y ella allí abrió los ojos y habló y compartió con ustedes, querida Basti? Todavía tenemos tiempo. Fue la respuesta latente del Señor que me decía, los amo mucho, le estamos entregando a Alondra nuevamente, como si fuera la primera vez, tienes otra oportunidad. Yo sentía que Dios me decía, tienes otra oportunidad con Alondra. Entonces yo la abrazaba, ella me miraba, decía mamá, llamaba a su papá, no estaba tan presente en ese momento, tan consciente por todas las drogas que había recibido.
que día tras día empezaron a disminuir mientras ella mejoraba. También fue ya otro tipo de oración para que ella pueda aceptar que mamá no podía estar todo el día con ella porque habían horarios de visita, que yo hubiera querido que todo el día y toda la noche ya estar con ella, pero escuchar su llanto cuando yo me iba o cuando se iba su papá porque ya terminaba la visita era otro desafío, porque tener que irnos y escucharla gritar adentro, mamá, papá, era otro suplicio. Pero con la alegría que mi hija estaba viva, que estaba recuperándose, que estaba sus órganos volviendo a funcionar como nuevos, ¿no? Cada examen que ya le hacían ahora estaban como nuevos, y la rehabilitación de ella fue un poquito larga porque la paralizaron totalmente sus músculos para que no se quiten los tubos, entonces ya no podía caminar, ella tuvo que hacer una rehabilitación física. Gracias a Dios ahora Alondra corre, salta, sube las escaleras, maneja la bicicleta, el scooter, es una niña totalmente nueva. También decirte que Alondra renovó toda su piel, cambió totalmente de piel y de cabello, se le cayó todo su cabello por esa bacteria que a ella le dio. Una bacteria que a todos los niños no les afecta de la misma manera, y Alondra es una en 1,000,000. Así que a ella le tocó, y Dios sabe por qué pasamos por esa prueba, pero el encuentro fue maravilloso con mi hija. Cuando yo le pedí permiso al doctor para poder cargarla de su camita, porque tenía muchos cables y era muy difícil, y ella se aburría, como ya estaba despierta, se aburría estando sentada, sentía dolores. Entonces yo le pregunté al médico si la podía cargar un ratito. Y cuando yo le estiré mis brazos a ella, ella alzó sus bracitos para yo cargarla con todos estos. Vinieron las enfermeras a ayudarme a coger los tubos y que no se salga nada de los sensores. Fue una alegría tenerla y también tocarla. Estaba tan flaquita de lo que no había comido tantos días, casi un mes. Y oré al Señor y le dije, gracias por esta oportunidad. Era lo mejor que me estaba regalando Dios, de verdad, era lo mejor. Y yo pongo toda mi confianza en el Señor y en la oración, porque la oración con fe tiene poder. En mi mente, Amén. Mi mente yo no podía concebir que mi hija se iba. Dios respondió en lo absoluto. Es un milagro, fue un milagro. Allí los doctores también lo decían. Fue testimonio vivo. A los hijos de Dios todas las cosas nos ocurren para bien, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. No sabemos con cuántas personas se llegó con este lindo mensaje de sanación y de milagro a través de Alondra. Yo quiero agradecerte, Basti, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado tu historia, haber abierto tu corazón de esta manera. Realmente fue muy emocionante, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo, escuchando tu historia, tal vez están pasando por algo similar. ¿Qué le dirías en este momento? Adelante, Basti. Para todo hay solución. No siempre vamos a encontrar la respuesta que queremos, pero sí lo que es mejor para nosotros, el Señor nos va a dar. Y la oración con fe es poderosa, queridos amigos. Con todo lo que han escuchado de mi parte, yo les aseguro que si ustedes se ponen de rodillas y claman como dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. El Señor sabe los sufrimientos de tu corazón, sabe tus necesidades, sabe lo que tú estás sufriendo, las preocupaciones que tú tienes. De repente también tienes un familiar enfermo y no te dan ninguna esperanza, pero la esperanza es Jesús. Pon en Él toda tu confianza. No dudes en que la oración tiene poder. Y hay un versículo muy hermoso que quiero que tú puedas también leerlo y puedas de repente anotarlo ahí donde estás, en tu celular o algo, para que no lo olvides y después lo buscas y lo lees. Dice Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y en el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y todo lo que dice su palabra es real, es verdad. Yo lo viví con la experiencia de Alondra, de mi hija. Y te invito a que tú también busques al Señor, porque en Él tenemos esperanza, en Él hay vida, perdón y restauración. Amén. Muchas gracias, querida Basti, por ese lindo mensaje final
que nos invita a confiar en el Padre Celestial, a orar, a clamar a Él, porque Dios tiene poder para responder cada una de tus peticiones conforme a sus propósitos divinos, conforme a su voluntad. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.